Ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo en posición normal y el lado terminal no se encuentra sobre un eje coordenado. Entonces el ángulo de referencia es el ángulo positivo ZR que hace el lado terminal de Z con el eje positivo o el eje negativo. Reglas del ángulo de referencia. Si el lado terminal de Z es el ángulo que nosotros vamos a dibujar, está en el cuadrante 1, el ángulo de referencia ZR es igual a Z. Está en el cuadrante 2, el ángulo de referencia es ZR, es igual a 180 menos Z. Si está en el cuadrante 3, el ángulo que dibujamos, el ángulo de referencia sería ZR igual a Z menos 180. Y si el ángulo que dibujamos está en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es ZR igual a 360 grados. Aquí aparecen unos dibujos, ¿verdad?, que nos van a guiar para este tema. Explicamos, cuando dibujamos el ángulo en el primer cuadrante, ¿verdad?, aquí va a estar la fórmula para calcular el ángulo de referencia. Si el ángulo que dibujamos quedó en el segundo cuadrante, esta es la fórmula para calcular el ángulo de referencia. Si el ángulo que dibujamos quedó en el tercer cuadrante, esta sería la fórmula para calcular el ángulo de referencia. Y si el ángulo que dibujamos queda en el cuarto cuadrante, esta sería la fórmula del ángulo de referencia. El ángulo de referencia, como decía en el concepto, va desde el lado terminal del ángulo que dibujamos con la horizontal. ¿Sí? Aquí lo vemos. Este es el lado terminal del ángulo que dibujamos, del lado terminal. Y dice que el ángulo de referencia es el lado terminal con la horizontal, ¿verdad?, en este caso del eje X negativo a cara del eje X positivo. Y si el ángulo de referencia que dibujamos, ¿verdad?, esta es la línea, ¿verdad?, del lado terminal, el ángulo de referencia sería el del lado terminal a la parte X negativa. Y acá, cuando queda en el primer cuadrante, el ángulo de referencia sería el lado terminal con el lado positivo de las X. Vamos a ver unos ejemplos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Hallar ZR si Z vale 240 grados. Sí, primero dibujamos nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Nuestros ángulos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Dice que el ángulo Z vale 240. Colocamos nuestro transportador, ¿sí?, en el centro y buscamos los 240 grados, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos 180, 190, 200, 120, 130, 240. Aquí está, ¿verdad? 240. Ponemos una marca. Trazamos la línea, ¿verdad?, desde el origen hasta nuestra marca. Ponemos la flechita. Identificamos nuestro ángulo, ¿verdad? Z es igual a 240. Bien, tenemos que identificar los cuadrantes del plano cartesiano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Aquí se ve que el ángulo que dibujamos quedó en el tercer cuadrante. Bien, vamos a ver los dibujitos que habíamos explicado anteriormente. Ese ángulo que dibujamos está en este cuadrante, ¿verdad? Entonces tenemos que usar la fórmula esta que está aquí. La fórmula de ZR igual a Z menos 180. Esta es la que tenemos que usar porque el ángulo quedó en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces usamos la fórmula ZR. La fórmula sería Z menos 180 grados. ¿Sí? Vamos reemplazando. Z vale 240 menos 180. Quiere decir que nuestro ángulo de referencia vale 60 grados. Ese es el valor de nuestro ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia va de aquí a aquí.
Aquí es ZR igual 60 grados. Ese es nuestro ángulo de referencia. Segundo ejemplo, hallar ZR si Z vale 125. Aquí dibujamos nuestro plano cartesiano, ponemos los ángulos cuadrantes, ¿verdad? Bien, ahora vamos a calcular el ángulo. Tenemos nuestro transportador aquí en el centro y vamos buscando, ¿verdad? 125 grados, ¿verdad? 125 grados, aquí está 90, 100, 110, 120, aquí está 130, 125, aquí es la mitad, ¿verdad? Aquí sería la mitad, 125 grados. ¿Sí? Aquí se ve claro, 120, 125, aquí marcamos, ¿verdad? Y vamos a trazar nuestra línea. Ponemos la flechita y lo identificamos. Este ángulo Z vale 125 grados. Bien, este ángulo quedó en el segundo cuadrante, ¿verdad? Quedó en el segundo cuadrante. Buscamos nuestra formulita, nuestro diagrama y buscamos el segundo cuadrante, que está, ¿verdad? Segundo cuadrante, esta es la fórmula. ZR 180 menos Z. Esta es la que tenemos que usar. O sea que sería ZR es igual a 180 menos Z, donde ZR sería 180 menos 125. Me va a dar que ZR es igual a 55 grados. Entonces nuestro ángulo de referencia está aquí. ZR igual a 55 grados. El lado terminal con la horizontal del eje negativo de las X. En este caso, hallar ZR si Z vale 310. Ponemos nuestros ángulos 0, 90, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Ponemos nuestro transportador. Ponemos el transportador aquí, ¿verdad? Y buscamos 310 grados, ¿verdad? Aquí está 270, 280, 290, 300, 310. Aquí está, ¿verdad? 310. Ponemos la marca y trazamos nuestra línea, ¿verdad? Y lo identificamos. Z igual a 310 grados. Ese ángulo quedó en el cuarto cuadrante, ¿sí? Así que buscamos nuestras formulitas, ¿verdad? Y dice que en el cuarto cuadrante, ZR 360 menos Z. Esta es la fórmula que tenemos que usar, según este diagrama que está aquí del cuarto cuadrante. Entonces sería ZR es igual a 360 menos Z, donde ZR es igual a 360 menos 310 grados, donde ZR es igual a 50 grados. Entonces ZR viene aquí. Lado terminal con la horizontal de las X positivas. ZR es igual a 50 grados. Siguiente ejemplo, hallar ZR si Z es 75 grados. Tenemos nuestro plano cartesiano. Ponemos los ángulos 0, 90, 180, 170 y 360 grados. Así que el ángulo vale 75 grados, ¿verdad? Ponemos nuestro transportador. ¿Sí? Ponemos nuestro transportador aquí en el centro. Y vamos a buscar 75 grados. Bien, aquí sería, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, ¿verdad? Sería por aquí. Algo por aquí, ¿verdad? Por aquí sería 75 grados. Vamos a trazar nuestra línea. Y lo identificamos.
Z igual a 75 grados. Este ángulo quedó ¿dónde? En el primer cuadrante. Buscamos nuestro dibujito, ¿verdad? Y aquí vemos que cuando queda en el primer cuadrante, ¿verdad? ZR igual a Z, aquí está la fórmula, ZR igual a Z. Entonces quiere decir que cuando queda en el primer cuadrante sería ZR igual a Z, donde ZR es igual a ¿qué? 75 grados. Quiere decir que nuestro ángulo de referencia también es 75 grados. Este es el único caso en donde no hay que restar nada, sino que el ángulo que ese gráfico es igual al ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque queda en el mismo cuadrante, en el mismo primer cuadrante. Con esto terminamos la clase de ángulos de referencia.